Rachel Morgan ya llegaba tarde cuando lo escuchó. Cruzaba el vestíbulo de la sede central de Harrow International en Chicago un lunes por la mañana con un café en la mano, concentrada mentalmente en la reunión de la junta directiva de las 9, cuando una voz la detuvo en seco. Era árabe, nítido, sin titubeos, a toda velocidad, dirigido a un visitante confundido junto al mostrador de entrada. Luego, sin la más mínima pausa, la misma voz cambió el español para un compañero que pasaba, y un instante después al alemán para alguien por teléfono. Rachel se giró lentamente. Allí estaba Daniel Brooks, con una fregona en la mano, el conserje al que nadie miraba dos veces. Harrow International ocupaba los 14 pisos superiores de una torre de cristal en Southwalker Drive. Era un edificio que se anunciaba por sí mismo. Puros ángulos afilados y superficies reflectantes, diseñados para irradiar poder incluso antes de que nadie dentro pronunciara una palabra. Rachel Morgan se había abierto camino hacia arriba a través de esos pisos durante 11 años y aprendió temprano que este edificio recompensa a quienes se mueven con determinación. Aquí no se detenía uno, aquí no se distraía, aquí uno mantenía la mirada en lo importante y la agenda en orden. Así había conducido sus mañanas durante años. Café de la cocina del piso ejecutivo. Paso rápido por el vestíbulo para comprobar el pulso físico del edificio, y luego directamente arriba a su oficina antes de que comenzaran las llamadas a las 9. Esta rutina era tan establecida que la mayoría de los empleados la sabían de memoria. El vestíbulo se vaciaba un poco cuando Rachel Morgan pasaba por él. No por miedo, no, sino por un entendimiento tácito de que ella no era de las que se detienen a charlar. Por eso mismo, aquel lunes por la mañana, el simple hecho de que se detuviera ya significaba algo. Había oído hablar de Daniel Brooks antes, de esa vaga manera de fondo con la que la gente oye aquello a lo que no presta atención. Una voz baja junto al pasillo de servicio, el sonido de un carrito rodando sobre el mármol, el leve chapoteo de un cubo de fregona al ser movido en algún lugar apartado. Daniel trabajaba en el turno temprano, lo que significaba que siempre estaba presente durante su ronda matutina, y lo había estado durante muchos años. Rachel no habría podido decir a nadie de qué color eran sus ojos. Nunca había tenido motivo para fijarse. Pero la voz que atravesó el vestíbulo aquel lunes no era ruido de fondo. Era precisa y segura, con la cadencia característica de alguien que había hablado ese idioma desde niño. El árabe no era de libro. Tenía la fluidez natural de un hablante nativo, la que viene de la inmersión, no del aula. Rachel dejó de caminar. Se giró hacia el sonido, sin ser del todo consciente de esa decisión. Daniel estaba junto al mostrador de recepción, frente a un hombre de traje gris que parecía perdido y cada vez más aliviado. El visitante hablaba en árabe rápido, gesticulando hacia un orden del día impreso en su mano, tratando claramente de encontrar a alguien que pudiera ayudarle a determinar la sala de conferencias adecuada en el piso adecuado a la hora adecuada. Daniel le respondía sin titubear, no traducía, no buscaba palabras aproximadas, sino que realmente conversaba, siguiendo las frases del interlocutor y respondiendo con esa facilidad que tiene alguien que lo ha hecho 10,000 veces. Luego, un compañero del departamento de operaciones se acercó por un pasillo lateral, buscando el camino hacia el archivo de Skokie. Daniel cambió el español en medio de una frase, sin terminar la anterior, sin pausa, en medio de la frase, como quien cambia de carril en una autopista vacía. El español era diferente del árabe, más suave, más rápido, con una cadencia regional que Rachel no pudo identificar de inmediato. El compañero asintió, le dio las gracias y se fue, sin notar nada inusual en lo que acababa de ocurrir. Luego, el teléfono de Daniel vibró. Miró la pantalla, se llevó el teléfono al oído y habló en alemán. El alemán era cortante y claro, como se habla en contextos de negocios, no en el día a día. Explicaba algo técnico, algo sobre un cronograma de entrega o un documento. Rachel no podía captar el contenido, pero el registro era inequívocamente profesional. No buscaba palabras, no dudaba, simplemente hablaba. Rachel estaba en medio del vestíbulo con el café enfriándose en la mano. Había construido su carrera sobre la capacidad de leer situaciones rápida y certeramente. Esa habilidad la había llevado al puesto de directora ejecutiva antes de los 40, la había mantenido en él durante 3 difíciles años financieros y un intento de adquisición casi hostil. Confiaba en su intuición como otros confían en los datos, como en una primera señal, no como en una respuesta definitiva. Y su intuición, en ese momento, le decía que lo que estaba observando era normal. No era de esas cosas que se ven todos los días, no era de esas cosas que se pasan por alto 2 veces. Observó cómo Daniel terminó la llamada, guardó el teléfono en el bolsillo del pecho de su camisa y volvió a la fregona que había dejado apoyada contra la pared. La levantó sin ceremonias.
No miró atrás para ver si alguien lo había notado. Simplemente volvió a su trabajo, moviendo la fregona en arcos lentos y uniformes sobre el suelo de mármol, como si los últimos 4 minutos nunca hubieran ocurrido. Rachel se dirigió hacia él. Disculpe, su voz sonó más directa de lo que pretendía, pero no la suavizó. Daniel levantó la vista. Tenía un rostro tranquilo, no desconfiado, no nervioso, simplemente tranquilo. Esa clase de calma que llega cuando uno ya casi no tiene nada que demostrar a nadie. Tendría unos 30 y tantos, con ojos cansados que aún conservaban agudeza bajo ese cansancio. La miró como la mira la mayoría de los empleados, con reconocimiento y una neutralidad cautelosa propia de alguien que ha aprendido a leer el ambiente. Sí, señorita Morgan, su voz era la misma que ella acababa de oír en 3 idiomas. En inglés era baja, pausada, estadounidense. Rachel mantuvo un tono neutro. Era árabe en el que hablaba, y español, y alemán. Sí, dijo Daniel. No agregó nada más. No se disculpó por ello ni empezó a explicarse. No se lanzó a contar una historia. Simplemente lo confirmó y esperó, sosteniendo con soltura el mango de la fregona, observándola como quien observa el clima. Rachel lo miró un instante. En 11 años en Harborough había entrevistado a cientos de personas. Se había sentado frente a candidatos con currículums pulidos y respuestas ensayadas, con ese tipo particular de confianza que genera una educación cara. Conocía bien cuando alguien fingía competencia y cuando realmente la poseía. Daniel Brooks no fingía nada. Más bien parecía, si acaso, ligeramente incómodo con esa conversación. No de manera grosera ni desdeñosa, simplemente sin interés en impresionarla. Eso, más que cualquier otra cosa, mantuvo su atención. ¿Cuántos idiomas habla?, preguntó. Daniel consideró la pregunta como quien decide si el número es exacto, no si vale la pena compartirlo. 9, dijo, depende de cómo se cuente uno de ellos. Todavía estoy trabajando en el 9. Rachel asimiló la información. 9 idiomas, trabajando en el 9, dicho como quien menciona que aún no ha terminado las reparaciones de la casa, con naturalidad, sin ningún alarde. ¿Cuáles exactamente?, preguntó. Inglés, español, árabe, alemán, francés, portugués, mandarín, ruso, dijo. Y el farsi es el que estoy terminando de aprender. Lo dijo con un tono neutro e informativo que, de algún modo, hacía la enumeración más impresionante que si lo hubiera dicho con orgullo. El orgullo le habría dado algo a lo que objetar. Aquello no le daba nada a lo que objetar. Le pidió que subiera a la oficina. Él la miró como si ella hubiera dicho algo ligeramente absurdo que, desde su posición esa mañana, probablemente lo era. Llevaba 3 horas de turno. Tenía una fregona en la mano. Su carrito estaba a 5 metros con el cubo lleno y el vestíbulo a medio lavar. Faltaban 7 minutos para la reunión de la junta directiva de las 9, y Rachel estaba en el vestíbulo pidiéndole al conserje que subiera a su oficina. ¿Ahora mismo?, preguntó él. Sí, dijo ella. Pediré a alguien que lo cubra durante 1 hora. Él volvió a apoyar la fregona contra la pared, esta vez con el cuidado particular de quien tiene la intención de volver por ella. No dijo nada más. Simplemente la siguió hasta el ascensor. Rachel miraba al frente mientras las puertas se cerraban, observando su propio reflejo en el acero pulido, intentando entender qué demonios creía que estaba haciendo. Pero sabía lo que estaba haciendo. Lo supo en el momento en que escuchó el alemán. Estaba haciendo lo que siempre hacía cuando algo no encajaba en el patrón esperado. Iba a averiguar por qué. La oficina de Rachel en el 32º piso no se parecía en nada al vestíbulo. Nada de mármol, nada de techos altos, nada de ostentación. Era una sala de trabajo. 2 monitores, una larga mesa de conferencias colocada junto a la ventana, montones de carpetas con informes organizados por fechas. La vista del horizonte de Chicago era impresionante, pero Rachel había dejado de mirarla años atrás. Señaló la silla frente a su escritorio y Daniel se sentó. Todavía con su uniforme de trabajo, todavía con esa expresión tranquila e imperturbable que había tenido en el ascensor. Fue directa al grano. Le preguntó cómo había aprendido 9 idiomas. Y Daniel respondió igual que había respondido a todo hasta entonces, sin adornos, sin la teatralidad propia de una entrevista. Comenzó con el español en la secundaria. Aprendió francés y portugués en la universidad mientras estudiaba lingüística en la Universidad de Illinois. El árabe llegó más tarde, a través de un compañero de cuarto, luego con libros y luego con 3 años de estudio serio por su cuenta. Le siguió el alemán, después el ruso, luego el mandarín, que fue el que más le costó, que todavía consideraba su más débil de los 8 que daba por completos.
Lo contó todo de manera sencilla, como quien describe una ruta que ha recorrido muchas veces. Rachel escuchó sin interrumpir. ¿Estudió lingüística? Dijo, pero no terminó. No, dijo Daniel. No apartó la mirada al decirlo. Me quedaban 2 semestres. Mi esposa se enfermó. Cáncer de ovario en etapa 3. Lo dijo con la firmeza de alguien que ha pronunciado esas palabras suficientes veces como para que el filo se haya desgastado. Pero el peso no. Murió 14 meses después del diagnóstico. Nuestro hijo tenía 4 años. Rachel mantuvo una expresión neutra. Sabía hacerlo, pero algo detrás de ella se movió. Después de eso, continuó Daniel, necesitaba un trabajo que pagara de manera estable y me diera la flexibilidad para recoger a mi hijo de la escuela y tomar días por enfermedad. Los empleadores corporativos exigían el título. El trabajo independiente como traductor pagaba de manera irregular. El trabajo de conserje paga cada 2 semanas, y el jefe de ese entonces estaba dispuesto a dejarme ajustar mi turno al horario de mi hijo. Lo dijo sin amargura. No era una queja. Era una secuencia de decisiones lógicas tomadas bajo presión. Y lo presentó exactamente así. Rachel miró al hombre sentado frente a ella. Sin educación universitaria completa, sin experiencia corporativa, sin un currículum que hubiera pasado el primer filtro automático en el sistema de contratación de Harrow. Por todos los estándares habituales que usaba su departamento de recursos humanos, Daniel Brooks no existía como candidato para nada por encima del puesto de servicios generales. El sistema no había creado una casilla para él, y por eso el sistema lo había dejado limpiando el vestíbulo durante lo que ahora supo que eran casi 6 años. Pensó en la reunión de la junta de las 9 que había perdido. Envió un mensaje a su asistente desde el ascensor diciéndole que se conectaría más tarde, y no había mirado el teléfono desde entonces. Esta conversación le había costado 40 minutos de su estructurada mañana de lunes, y no le molestaba. Eso solo ya le decía mucho. Tengo una reunión esta tarde, dijo. Una reunión urgente con un grupo de socios que vienen de Dubái. Nuestro intérprete programado canceló esta mañana. Asuntos familiares. La reunión es sobre un contrato logístico por valor de aproximadamente $14 millones. Involucra a 3 ejecutivos que hacen negocios casi exclusivamente en árabe. Dejó que eso flotara en el aire un momento. Me gustaría que usted estuviera en la sala, dijo. Como intérprete. Daniel la miró fijamente. Sí, lo estaba considerando. Ella vio cómo realmente pensaba, que no estaba fingiendo indecisión ni calculando cuál sería la respuesta educada. Estaba procesando algo real en su cabeza. Probablemente su turno, probablemente la hora de recoger a su hijo, probablemente la simple rareza de que le pidieran entrar a una sala de juntas de Harrow International con su uniforme de conserje para ayudar a cerrar un trato de $14 millones. Mi turno termina a las 2, dijo. Tengo que recoger a mi hijo a las 3:15. Si la reunión se alarga, necesitaré que alguien me cubra. Rachel asintió. Pediré a mi asistente que organice un coche para ir a buscarlo. ¿La escuela de su hijo? Preguntó. La escuela primaria Jefferson en West Adams. Lo dijo con una ligera mirada que ella entendió. Una mirada que significaba que le había notado el hecho de que ella había ofrecido ayuda sin dudar y que todavía no sabía qué hacer con eso. A las 2, dijo ella. Sala de juntas B, en el 31º piso. Pediré que le traigan una camisa limpia. Daniel se levantó. Metió suavemente la silla en su lugar, igual que había apoyado la fregona contra la pared, con el cuidado particular de alguien que respeta el espacio por el que pasa. En la puerta, se detuvo. Señorita Morgan, dijo, el ejecutivo principal de Dubái. Su nombre será difícil de pronunciar correctamente para la mayoría de los presentes. Y él nota cuando lo pronuncian mal. No arruinará la reunión, pero empezará con el pie equivocado. Le escribiré la pronunciación fonética antes de las 2. Rachel lo miró. Gracias, dijo. Él se fue. Ella se recostó en su silla y miró el horizonte de Chicago que había dejado de notar hacía muchos años. La reunión casi se descarrila en los primeros 20 minutos. El ejecutivo principal del grupo de Dubái, un hombre preciso y acentuadamente cortés llamado Hamdan Ali Rashidi, cuyo nombre Rachel había ensayado 3 veces según la nota fonética de Daniel, llegó con 2 colegas y una lista de cuestiones contractuales sobre las que el equipo legal de Harrow no estaba completamente informado. La tensión en la sala era de ese tipo particular que crece cuando ambas partes quieren el mismo resultado, pero no pueden encontrar un lenguaje común para alcanzarlo. Y el equipo de Harrow ya había comenzado a titubear y a mostrarse cauteloso, lo que era el primer signo de que el acuerdo comenzaba a escaparse.
Daniel estaba sentado en el extremo más alejado de la mesa de conferencias, con una camisa blanca planchada que la asistente de Rachel había conseguido a través del servicio de conserjería del edificio. Los primeros 8 minutos permaneció en silencio. Escuchó. Rachel había visto suficientes negociaciones para saber que la persona más valiosa en cualquier sala a menudo es la que menos habla en la fase inicial. Daniel estaba haciendo exactamente eso, leyendo la situación, leyendo los ejecutivos, leyendo cómo cambiaba exactamente la postura del delegado principal cuando la subdirectora legal de Harrow usaba una frase que, en el contexto del árabe comercial del Golfo, se traducía más como una acusación que como una aclaración. Cuando Daniel habló, no llamó la atención sobre sí mismo. Simplemente se giró hacia el delegado principal y se dirigió a él directamente en árabe. No para traducir lo que se acaba de decir, sino para reformularlo. Reconoció la preocupación que esa frase había causado. Explicó el significado implícito en un registro que era respetuoso pero no servil. Luego volvió al inglés para toda la sala, de una manera que le dio al equipo de Harrow un camino hacia adelante sin que nadie tuviera que dar marcha atrás explícitamente. El cambio en la sala fue inmediato. La postura del delegado principal se abrió. Respondió en árabe, algo breve, algo que hizo que uno de sus colegas casi sonriera. Y Daniel lo tradujo con precisión. Dice que la aclaración le satisface y que le gustaría continuar. Rachel condujo la reunión hacia adelante. Durante los siguientes 90 minutos, Daniel trabajó en la sala como trabaja un cirujano experimentado. Con precisión, con economía de movimientos, nunca trayendo más atención sobre sí mismo de la que el momento requería. Detectó otras 3 ocasiones en las que el registro cultural estaba creando fricción que la sala no podía identificar. Manejó cada una sin detener el flujo de la reunión, sin hacer que ningún participante de ningún lado se sintiera corregido o avergonzado. Cuando la reunión terminó con una carta de intención firmada y una reunión de seguimiento programada para las próximas 2 semanas, el delegado principal estrechó la mano de Daniel el último y dijo algo en árabe que él no tradujo para la sala. Rachel le preguntó después qué había dicho. Daniel lo pensó. Dijo, «Usted nos entiende. Eso es raro». Esa noche, Rachel redactó ella misma la descripción del puesto. No la envió primero al Departamento de Recursos Humanos. La escribió en su propio ordenador portátil, en lenguaje sencillo, y llamó al puesto, especialista en comunicación global. Estableció el salario en un nivel que reflejaba el valor de ese rol para la compañía, no lo que el mercado esperaba para alguien sin un título universitario completo. Lo envió al expediente personal de Daniel con una nota. «Esta es una oferta formal. Tómese su tiempo para responder». Él la aceptó a la mañana siguiente, antes de que el edificio se llenara completamente de empleados. El anuncio se envió a toda la compañía para el mediodía. A las 2, la asistente de Rachel le había reenviado 11 correos electrónicos de jefes de departamento y gerentes de nivel medio. Las palabras variaban, pero el mensaje era el mismo. No está calificado. No tiene los títulos adecuados. Esto sienta un mal precedente. ¿Qué dice esto sobre nuestros estándares? Un gerente del departamento de comunicaciones, un hombre llamado Greg Fowler que había trabajado en Harrow durante 9 años y había solicitado un puesto internacional la primavera pasada sin éxito, envió un mensaje más directo. Escribió que ascender a un conserje sin título o un puesto en comunicaciones era, según sus palabras, un problema de moral que solo está esperando estallar. Rachel leyó cada mensaje. No respondió a ninguno de ellos ese día. La primera semana de Daniel en su nuevo puesto fue difícil de esa manera particular en que es difícil ser visible para alguien que ha sido invisible durante años. La gente ahora lo miraba no con calidez ni con curiosidad, sino con esa mirada plana y evaluadora de colegas a los que no se les consultó y que no están convencidos. Se movía por el 31º piso en su nuevo rol con la misma tranquila serenidad que traía al vestíbulo. Pero el vestíbulo no lo observaba. Ese piso lo observaba todo. No cometió ni un solo error. Llegaba temprano a cada reunión, estaba preparado para cada llamada y mantenía sus interacciones profesionales y breves, pero la serenidad le costaba algo. Rachel lo veía en la ligera tensión de su mandíbula al final de cada día, cuando pasaba junto a su oficina camino al ascensor. El golpe más duro llegó el martes de la segunda semana. Margaret Collins, miembro senior de la junta directiva con más de 12 años en la estructura de gestión de Harrow, solicitó una reunión formal con Rachel. Llegó con un documento impreso, un resumen del expediente personal de Daniel, su historial educativo y lo que describió como un sistema de decisiones de personal no estándar. Puso el documento sobre la mesa de Rachel con la precisión de alguien que construye un argumento legal. «Esto no es personal», dijo Margaret. Su tono era mesurado, ensayado,
pero la junta directiva tiene la responsabilidad de mantener los estándares organizacionales. Este nombramiento se hizo sin un proceso competitivo, sin la revisión del Departamento de Recursos Humanos y sin notificar a la junta. Esta persona no tiene título universitario ni experiencia profesional previa en ningún ámbito de la comunicación. Juntó las manos sobre el borde de la mesa. Solicito formalmente que se revise este nombramiento y que el señor Brooks sea reintegrado a su puesto anterior mientras se lleva a cabo el procedimiento adecuado, si es que se considera apropiado. Rachel miró el documento. No lo tomó. Consideraré la solicitud, dijo. Margaret se fue. Rachel miró la puerta cerrada durante mucho tiempo, y por primera vez desde el lunes por la mañana, sintió todo el peso de lo que había puesto en marcha. No era duda, no, sino esa fuerza particular de atracción de una decisión que había sobrepasado el lugar donde solo le concernía a ella. Margaret Collins había estado en la junta directiva de Harborough el tiempo suficiente para saber cómo ejercer presión sin dejar huellas. No envió más correos, no llamó. Simplemente dejó que la solicitud reposara sobre la mesa de Rachel como una piedra, y dejó que el peso de esas palabras hiciera su trabajo. Al final de la segunda semana de Daniel en su nuevo puesto, otros 3 miembros de la junta directiva habían reenviado a Rachel solicitudes silenciosas, no exigencias, solo preguntas. ¿Cómo se formalizó el nombramiento? ¿El departamento legal revisó las condiciones? ¿Existe un sistema de evaluación de desempeño establecido? Las preguntas eran razonables, por debajo de la superficie, estaban coordinadas. Rachel entendía la mecánica de lo que estaba ocurriendo. Había estado en suficientes salas de juntas como para reconocer la disidencia gestionada cuando la veía. Margaret no actuaba sola ni tenía prisa. Estaba construyendo metódicamente un expediente documental para que, si Rachel decidía defender su decisión, tuviera que defenderla no contra una objeción aislada, sino contra una preocupación institucional documentada. Era una jugada limpia y profesional. Rachel casi sentía respeto por ello. Lo que no podía hacer era ignorarla indefinidamente. La llamada llegó el jueves por la tarde, 2 días después de la visita de Margaret el martes. Llamaba a Victor Ale, director de Alianzas Internacionales de Harborough, un hombre cauto y hábil políticamente que había sobrevivido a 4 cambios de directores ejecutivos porque siempre sabía hacia dónde soplaba el viento antes de que cambiara de dirección. Informó a Rachel de que Meridian Group, un conglomerado logístico europeo con operaciones en 12 países, había solicitado una reunión urgente. El plazo de su contrato actual con Harborough expiraba en 30 días, y su equipo negociador principal había llegado a Chicago con 48 horas de anticipación, con una lista de modificaciones que el equipo existente de Harborough no había tenido tiempo de revisar. La voz de Víctor era pausada mientras expuso el detalle que complicaba las cosas. El negociador principal de Meridian Group, un tal Stefan Bauer, llevaba a cabo todas las conversaciones sustanciales en alemán. Los 2 ejecutivos que lo acompañaban hablaban respectivamente francés y ruso. Su postura, transmitida a través de un asistente esa mañana, era que preferían negociar en sus idiomas nativos no por incapacidad para trabajar en inglés, sino como cuestión de práctica profesional. El contrato con Meridian estaba valorado en poco más de $22 millones anuales y representaba una de las 3 alianzas internacionales clave de Harborough. Nuestra empresa externa de idiomas no puede reunir un equipo para 3 idiomas con 48 horas de preaviso, dijo Víctor. Ya los he llamado. Rachel miró la puerta de su oficina. Yo me encargo, dijo. Fue al puesto de trabajo de Daniel, un pequeño despacho al final del pasillo del 31º piso que antes se usaba como trastero. Estaba sentado ante su mesa con 3 documentos abiertos en la pantalla, cotejando algo en un texto que parecía portugués. Levantó la vista cuando ella apareció en el marco de la puerta, y ella le expuso la situación por completo, sin atenuar nada. Meridian Group, Stefan Bauer, alemán, francés, ruso, $22 millones, 48 horas. También le contó la otra parte. La solicitud de Margaret estaba ahora formalmente ante 2 miembros adicionales de la junta directiva. Si esa reunión salía mal, si ocurría cualquier incidente, cualquier malentendido, cualquier resultado que pudiera atribuirse a una decisión de personal no estándar, eso le costaría no solo a Daniel su puesto. Le costaría a Rachel el argumento que necesitaba para mantenerlo en ese lugar. Lo que estaba en juego para ambos estaba sobre la mesa, y no iba a fingir que no era así. Daniel escuchó todo sin expresión en el rostro. Cuando ella terminó, hizo 2 preguntas. Primera, ¿podía tener acceso al historial completo del contrato con Meridian de los últimos 3 años? Y segunda, ¿a qué hora estaba programada la reunión? 10 de la mañana, dijo Rachel.
El historial del contrato estará en su correo en 1 hora. Él asintió, volvió a mirar su pantalla. Esa noche, Rachel hizo algo que no hacía a menudo. Se fue a casa antes de las 8. Se sentó en su apartamento del 24º piso de un edificio a 6 cuadras de la oficina y pensó en la cadena de decisiones que había tomado desde el lunes anterior. Pensó en ellas como pensaba en las decisiones empresariales. No con arrepentimiento, sino con la evaluación sobria de alguien que analiza una secuencia de movimientos en busca de un error estructural. No pudo encontrar ninguno. Cada uno de sus pasos estaba justificado. Solo la reunión de Dubái había dado lugar a la firma de una carta de intención y a una sesión de seguimiento que el departamento legal ya estaba preparando. La reunión del día siguiente con Meridian era una prueba, pero también era una reunión real con apuestas reales, y la persona mejor preparada para ella era Daniel Brooks. El sistema decía que no estaba calificado. El sistema también había pasado a su lado en el vestíbulo durante 6 años, sin detenerse ni una sola vez. Se sirvió un vaso de agua y se fue a dormir a las 10:30, más temprano de lo que había logrado en los últimos meses. El equipo de Meridian llegó a las 9:45. Stefan Bauer era un hombre alto y anguloso de unos 50 años, con esa autoridad particular de alguien que ha negociado grandes contratos el tiempo suficiente como para que ya no requiera esfuerzo visible. Saludó a Rachel en inglés, de manera formal y correcta, y luego dirigió el resto de sus comentarios iniciales a sus colegas en alemán. Era una señal sutil pero intencionada. Establecía el idioma de la sala de negociaciones antes de que nadie más pudiera hacerlo. Sus 2 colegas, una mujer llamada Isabelle, responsable de los mercados de habla francesa, y un analista senior llamado Pavel, que gestionaba la cartera rusa y de Europa del Este, ocuparon sus asientos con la claridad organizada de personas que lo habían hecho muchas veces. Daniel ya estaba en la sala cuando llegaron. Llevaba allí 20 minutos. Su copia del historial del contrato con Meridian estaba llena de anotaciones. Rachel vio las notas manuscritas en los márgenes al pasar junto a su silla, y sobre la mesa frente a él había una sola página con sus propias notas preparatorias, boca abajo. Se puso de pie cuando entró el equipo de Meridian. Se presentó con su nombre y cargo, y saludó a Stefan Bauer en alemán. La reacción de Bauer fue sutil pero inequívoca. Miró a Daniel con esa atención precisa y recalibrante de alguien que había entrado en la sala esperando tener todas las cartas en la mano y de repente descubría que la baraja estaba barajada de otra manera. Respondió en alemán con algo breve, y Daniel respondió. Durante un instante, hubo un breve intercambio entre ellos que el resto de la sala no pudo seguir. Luego Daniel se volvió hacia la mesa y dijo en inglés: «Dice que valora la preparación. Le gustaría empezar con la enmienda a la cláusula 7». Las 3 horas siguientes no se parecieron a nada de lo que Rachel hubiera visto en una sala de negociaciones. No se trataba de que Daniel tradujera. Cualquier traductor competente podía traducir. Lo que Daniel hacía era algo más preciso. Cambiaba entre 3 idiomas en tiempo real, siguiendo no solo las palabras, sino las culturas profesionales específicas que cada parte aportaba a la mesa de negociación. Las negociaciones comerciales alemanas se construyen sobre la base de la franqueza estructurada. Las posiciones se exponen abiertamente. La ambigüedad se considera una falta de respeto. La comunicación profesional francesa entrelaza formalidad y relación en cada intercambio, de manera que la franqueza alemana puede percibirse como desdén si no se tiende un puente cuidadoso. La cultura empresarial rusa opera con la lógica del largo juego, tanteando el límite inferior real por debajo de la posición declarada. Daniel gestionaba las 3 simultáneamente. Cuando Bauer expuso una postura firme sobre la estructura de precios en alemán, Daniel la tradujo al inglés para el equipo de Harborough y luego, antes de que la sala pudiera reaccionar, ofreció a Isabelle en francés una redacción que reconocía la preocupación sin ceder en lo sustancial. Cuando Pavel planteó una objeción estructural en ruso que contenía una amenaza implícita, un indicio de que Meridian Group tenía alternativas que valía la pena considerar, Daniel lo tradujo con precisión, pero proporcionó contexto a la sala. La redacción era una postura de negociación, no una señal real de retirada. Hacía todo esto sin comentarios editoriales. Lo presentaba como información, expuesta con calma, para que el equipo de Harborough pudiera reaccionar a lo que realmente se decía, no a la presentación externa. La enmienda a la cláusula 7 se resolvió hacia el mediodía. 2 enmiendas adicionales le siguieron y se resolvieron antes de la 1:30. Stefan Bauer firmó los documentos de renovación del contrato a las 2:47. Y cuando se levantó para irse, se dirigió a Daniel directamente en alemán durante casi un minuto entero. Luego estrechó la mano de Rachel, asintió a los presentes y se fue con su equipo. Rachel miró a Daniel a través de la vacía mesa de negociaciones. ¿Qué dijo?
Daniel reunió sus páginas anotadas y las alineó cuidadosamente. Dijo que Hargrove es la primera empresa estadounidense en sus 15 años de trabajo en este mercado que se ha tomado la molestia de recibirlos en su propio idioma. No solo de traducir, sino de entender realmente lo que estaban comunicando. Guardó los papeles en una carpeta. Dijo que tiene la intención de recomendar la ampliación del alcance de la alianza en la próxima reunión ejecutiva. La reunión de la junta directiva estaba programada para el martes siguiente. Rachel la había solicitado ella misma, lo que significaba que controlaba el orden del día. Entró con un solo documento, un resumen de una página de los resultados del trabajo de Daniel durante sus primeras 3 semanas en el puesto. La carta de intención de Dubái. La renovación del contrato con Meridian con la recomendación de ampliar el alcance. Otros 2 casos en los que Daniel había facilitado la comunicación y los jefes de los departamentos correspondientes habían confirmado extraoficialmente que eso había mejorado los resultados. Puso el documento delante de cada miembro de la junta, sin comentarios. Margaret Collins miró la página con la expresión de alguien que había preparado un argumento meticuloso. Al llegar, descubrió que el panorama había cambiado. Dijo lo que había venido a decir. Preocupación por el procedimiento, la falta de selección formal, el vacío en las calificaciones. Lo dijo bien. No se equivocaba sobre las irregularidades de procedimiento. Rachel nunca había dicho lo contrario. Rachel esperó a que Margaret terminara y luego habló durante 4 minutos. No alzó la voz. Abordó cada objeción de procedimiento directamente y reconoció lo que había de válido en ella. Luego dijo claramente que la cuestión a la que la Junta debía responder no era si el procedimiento había sido irregular. El procedimiento había sido irregular. La cuestión era si el resultado justificaba la decisión tomada. Y si Hargrove era una organización capaz de reconocer el valor cuando aparece en una forma que el sistema no había previsto. Puso sobre la mesa un segundo documento. Era el registro oficial del desempeño de Daniel durante sus 3 semanas en el puesto, elaborado por el Departamento de Recursos Humanos a petición de ella, que cubría cada reunión, cada resultado, cada comentario documentado del departamento al que había prestado asistencia. Pidió a la Junta que lo leyera antes de someter la cuestión a votación. Margaret miró el documento. No dijo nada durante un instante. Luego pronunció: «Aplazaré la solicitud de revisión hasta la evaluación de 30 días». No era una aprobación, pero fue suficiente. En la semana siguiente, el 31º piso cambió de esa manera gradual particular en que cambian los pisos cuando una persona, antes invisible, se vuelve innegablemente visible. No fue dramático. No hubo un momento en que los empleados se reunieran y reconsideraran colectivamente su opinión sobre Daniel Brooks. Lo que ocurrió fue más silencioso y más duradero. La gente empezó, uno tras otro, a notar los resultados. Un correo electrónico de la oficina de Múnich que llevaba 2 semanas estancado se resolvió después de que Daniel se uniera a una llamada de 30 minutos. Una reunión sobre una alianza con Sao Paulo que todos esperaban conflictiva terminó con un apretón de manos y una invitación a cenar. Greg Fowler, el gerente de comunicaciones que había enviado el correo hostil, no dijo nada directamente a Daniel, pero dejó de escribir a Rachel sobre él. Daniel, por su parte, no hizo ningún gesto en respuesta a todo esto. Hacía su trabajo con la misma serenidad que aportaba a cada entorno por el que pasaba. Y al final de cada día, iba en coche a la escuela primaria Jefferson, donde su hijo, un niño serio y callado llamado Marcus, de 9 años y que parecía haber heredado de su padre la costumbre de absorber más de lo que mostraba, esperaba en la puerta para recibirlo. Rachel los vio una vez desde su coche, detenida en un semáforo en West Adams. Daniel se agachó hasta la altura de su hijo cuando Marcus le tendió una hoja de papel con algo dibujado, y miró el dibujo con la atención plena y pausada de alguien que ha aprendido a no dar por sentados los momentos ordinarios. El semáforo cambió y Rachel siguió su camino. 6 semanas después de aquel lunes por la mañana en el vestíbulo, Rachel envió un comunicado a toda la empresa. En él anunciaba una nueva iniciativa interna llamada Revisión de Talento Oculto de Hargrove. Un programa estructurado mediante el cual cualquier empleado, independientemente de su puesto o departamento, podía presentar un perfil de habilidades que documentara sus capacidades más allá de su posición actual. Los perfiles serían revisados por un comité interdepartamental donde se identificara una auténtica desalineación entre el talento y el puesto. La empresa crearía oportunidades, no promesas, oportunidades. El comunicado era de tono práctico. No mencionaba el nombre de Daniel. No era necesario. El día que se envió el comunicado, Daniel se acercó a la oficina de Rachel. Llamó a la puerta abierta y ella levantó la vista de su pantalla. «He visto el anuncio», dijo. «Bien», dijo Rachel.
Él la miró un instante con esa misma mirada neutra, poco impresionada, que había tenido cuando ella se acercó por primera vez en el vestíbulo. La mirada de alguien que se ha reconciliado con un mundo que lo subestima, y que aún está decidiendo qué hacer con un mundo que no lo hace. «Buen programa», dijo. Lo dijo con sinceridad, sin aspavientos. Luego regresó a su despacho al final del pasillo. Rachel miró la pantalla y pensó en la reunión de la junta directiva de las 9 de la mañana de aquel lunes, 6 semanas atrás. Pensó en lo que habría perdido si hubiera seguido de largo. El talento no se anuncia a sí mismo. No rellena los formularios correctos, no tiene los títulos adecuados ni está en la parte correcta del edificio. A veces está en el vestíbulo, con una fregona en la mano, hablando 9 idiomas con personas que no escuchan. La cuestión nunca fue si Daniel Brooks era capaz. La única cuestión que alguna vez ha importado, era si alguien miraba con la suficiente atención para preguntar.